Hoy vamos a hablar de eficiencia, de productividad, de ahorro, de cómo ahorrar cientos de millones de pesos y miles de millones de pesos a través de las experiencias de un excelente profesional que nos acompaña desde Santiago de Cali. Y mientras se conectan algunas otras personas, por favor, pueden ir comentando sus preguntas durante toda la sesión. Vamos a estar pendientes de si tienen preguntas. Coméntenos también desde dónde nos están mirando. Para nosotros es un honor, un placer poder compartir información de valor con todas las personas que nos siguen. En esta ocasión estamos con William Andrada, como lo mencioné, es de Santiago de Cali, de Colombia, es administrador de empresas de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de la productividad y de la innovación, con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en grandes empresas como Carvajal, como Postobón, aportando valor a las organizaciones. Estamos también pues patrocinados por ISWO, es una empresa dedicada a impulsar la productividad, la competitividad de las organizaciones. Y bueno, de esa manera arrancamos. Hola William, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas Hola, gracias Frank. por aceptar la invitación. Por Hola, favor, Fran. continúa, por favor. Hola, Fran. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación. Espero que sea un espacio de agregar mucho valor, de compartir desde mi experiencia, conocimiento que pueda ser aplicado desde este ejercicio y seguramente otros a muchas empresas. Muchas gracias por la invitación, Frank. Gracias, William. Bueno, la charla se denominó Reduce costos con el método Lean. Entonces, por favor, empieza a comentarnos de qué se trata esto del método Lean. Bueno, Fran, de nuevo buenas tardes para todos. Muchas gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar, Fran, quisiera contarte un poco o una pequeña historia personal que explica un poco qué hace que yo esté el día de hoy sentado frente a esta pantalla hablando de Lean. Y es que básicamente hace un tiempo, hace unos años me hice una pregunta está muy relacionada con cosas que vamos a ver más adelante en la presentación y es sobre el propósito. Digamos que vamos a hablar bastante sobre el propósito y un día, o bueno, varios días, tuve esas conversaciones que tenemos internas, no sé si las han tenido, en las que me preguntaba, bueno, William, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te moviliza? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y la respuesta, Fran, a esa pregunta era ayudar a la gente. Pero entraba en un dilema y básicamente era que no quería pasar mi vida de pronto como voluntario en África o en esos países donde hay una demanda importante de estas personas o de este tipo de ayuda, sino que quería de pronto unificar mi conocimiento, mi aprendizaje que he tenido durante este año por las empresas que mencionabas, con esa necesidad de pronto de ayudar a las personas. Y definitivamente, Fran, llegaba a la conclusión de que no hay una entidad que impacte más las estructuras sociales que las empresas. De esta forma, entendí que ayudando a crecer a las empresas, ayudándolas a ser más rentables, más productivas, iba a poder impactar muchas más vidas que de pronto haciendo un voluntariado en X parte del mundo. Entonces, quería contar un poco esta anécdota porque me parece importante que uno tenga alineado su propósito y que aportemos pues al desarrollo de país, de ciudad, de los departamentos e incluso de Latinoamérica. Bien, William, permíteme comentarte un poco. Bueno, creo que ahí estamos muy alineados como colegas, como administradores de empresas. Creo que ese es un fundamento que debemos tener muy claro, ¿no? Además de que las empresas no solo se dedican a generar riqueza o a generar capital, lo cual es un concepto que ya hace mucho tiempo se viene eliminando, es más hacia el desarrollo social lo que se deben enfocar las empresas. Me parece muy pertinente y muy bonito que lo compartas también, que sepas cuál es tu propósito y que lo puedas compartir de esa manera tan clara, tan segura
y hoy me imagino que compartiendo muchos aspectos útiles pues para las personas que están compartiendo esta tarde-noche con nosotros. Perfecto, Fran. Listo, ¿iniciamos? Sí, continúa, por favor. Perfecto, Fran. Bueno, quiero iniciar con este Lego. De pronto lo han visto, para los que no, es una radiografía de pronto de lo que pasa en muchas empresas, lo que pasa en el país, y quiero utilizarla como para contextualizar el momento actual del país, digamos de Colombia e incluso de Latinoamérica. Y es que esta imagen de estos tres personajes moviendo una carreta y acá otra persona ofreciendo una ayuda, es una situación que se vive a diario, Frank, en las empresas del país. Esto como resultado se materializa en un índice de competitividad que hace el Foro Económico Mundial, Fran, y que nos ubica en el puesto 57, 60, bueno, no hemos podido pasar de ese puesto en una evaluación de 140 economías. Digamos que estamos ahí a mitad de camino, pero muy lejos de los primeros, casi a 20 puntos de economías como Irlanda, como Noruega, como Estados Unidos, como Alemania. Esto nos muestra, Frank, y quería dar como esta contextualización, porque realmente tenemos una oportunidad muy grande de ser más productivos y eficientes para lograr ese impacto que buscamos como empresarios, como empleados, como país, como personas. Aterrizándolo un poco más a cifras, en estos días leía que un colombiano en promedio produce $30,000 al año, mientras que un estadounidense produce 120, $130,000. Ahí claramente vemos cómo hay una diferencia de una oportunidad de que logremos aportar desde ser mejores y aplicar metodologías de mejoramiento y todo este tema de administración de recursos a las empresas para hacerlas cada vez más eficientes y rentables. Algo que me ha dejado el ejercicio de la consultoría, Frank, es que muchas veces me he encontrado con empresas con un potencial muy interesante de crecimiento, pero que desafortunadamente no crecen por lo que pasa en esta imagen y en este Lego, Frank, porque los gerentes y los que son propietarios o los líderes de compañías están ocupados en el día a día, solucionando todas las adversidades que se presentan normalmente en un negocio y no vemos de pronto las posibilidades que hay de hacer las cosas mejor. Entonces, quería dar como ese contexto. Es una imagen que de pronto nos muestra un poco desalentador, pero creo que en el caso de las personas que nos movemos, Fran, en el tema de la consultoría, en el tema de mejoramiento continuo, donde hay un tablero en rojo, donde hay una oportunidad, donde hay un problema, ahí estamos con el mayor de los gustos para poder cambiar y poder brindar, en este caso, la opción de hacer el trabajo más fácil desde facilitar una llanta que permita hacer el trabajo más fácil. ¿Me escuchas, Fran? Sí, William. Yo estaba con el micrófono silenciado. Me parece una gran oportunidad y muy pertinente como de una manera tan clara y fácil empezamos a hablar de términos tan complejos como es la productividad, la competitividad, donde a través de las cifras ya, ¿no? En este caso ya comparamos cuánto producimos en nuestro país por persona, cuánto producen los líderes a nivel mundial, y que todo esto a veces simplemente es cuestión de trabajar en equipo, de escuchar, de analizar y de ver mejores posibilidades, ¿no? Algo que ocurre mucho y como tú dices, desde la consultoría, lo que hacemos es como parar un momento de jalar esa carreta o de empujar la carreta y decirles, miren, aquí hay mejores posibilidades. Ahora sí, entrando un poco al tema de este día, cuéntanos qué es ese método Lean, ¿no? Que cada vez se lo escucha más, pero quizás no lo tenemos muy claro. Adelante. Perfecto, Fran. Bueno, la filosofía Lean, básicamente, Fran, es una metodología, una filosofía que inició ya hace más de 50 años en Japón. A la fecha ha ido migrando. Inicialmente teníamos muy fuerte el tema de Lean Manufacturing, que iba enfocado a todo el tema de la industria, fábricas de producción, todo el tema de eficiencias de línea, cambios rápidos, chingueo chingo, bueno. Pero ha venido migrando
y ha tenido tanta fuerza a pesar de que es una metodología de tanto tiempo que sigue vigente desde aportar valor a muchas industrias. Ya uno ve Lean en las clínicas, Lean en el sector de la construcción, Lean en el sector ferretero, Lean en servicios de una forma en bancos. Aquí viene todo el tema de Scrum. Entonces, aterrizando un poco el concepto, Fran, Lean es una filosofía que busca eliminar pérdidas y desperdicios. Mejor dicho, todo lo que no agrega valor dentro de una organización es entrado a revisar por la metodología para poder mejorarla, reducirla o incluso en los casos que es posible llevarla a cero. Por eso es que vamos a empezar a hablar y en Lean siempre van a escuchar sobre el tema del concepto cero. El concepto cero, ¿qué tiene que ver, Frank? Básicamente es cero insatisfacción en el cliente, cero quejas, cero pérdidas, cero fallas, cero defectos, cero accidentes. Me gustaría de pronto dejar claro qué es agregar valor. Y básicamente, Frank, agregar valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Es decir, si yo como cliente compro unos zapatos, yo compro 1, la comodidad, 2, la calidad, 3, el estilo, el posicionamiento de la marca, pero en mi caso yo no tengo ningún interés por pagar porque para traer esas materias primas para hacer esos zapatos tuvieron que hacer todo un ejercicio logístico. Eso no agrega valor, es necesario, pero no agrega valor. Entonces, en esos puntos en los que no se agrega valor desde la percepción del cliente, lo que hacemos es aplicar la metodología para llevarlo a la mínima expresión y poder aplicar todo lo que tiene que ver con el concepto cero. De esta forma, poder garantizar resultados, Frank. Básicamente eso es Lean. Ahora vamos a profundizar un poco con ejemplos y un poco desde los principios. Bien, bien, William, muchas gracias por la explicación. Me gusta mucho la forma en la que nos estás contextualizando acerca de estos métodos y me encanta que los gerentes, ¿no? Acá en Nariño, en el Valle del Cauca y en todas las partes que nos están escuchando, puedan acercarse a estas metodologías que quizás para nuestro contexto puedan parecer nuevas, pero que ya vienen desarrollándose hace más de 100 años en otros países, ¿no? Como en Japón, con estos modelos del cero fallos, por ejemplo. Entonces, me gustaría que a partir de esta explicación nos comentes si esto tiene una metodología base, si tiene unos fundamentos sobre los que cualquier empresa pueda aplicar esta metodología Lean. Perfecto, Fran. Bueno, vamos a entrar a ver un poco los principios. Lean es una filosofía bastante robusta que utiliza diferentes herramientas como tal. Tenemos híbridos incluso de Six Sigma, herramientas como SMED, Pokayoke, BCM, Kaizen, que vamos a hablar un poco ahora, que realmente permiten, dependiendo de la necesidad, ajustarse a los procesos para lograr los resultados de la forma, perdón, más positiva. Listo, entonces voy a contar un poco, Fran, de los principios Lean para terminar como de contextualizar o empezar a contextualizar. Y básicamente vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste los principios que movilizan ese concepto cero, ese llevar todos los desperdicios a la mínima expresión. Iniciamos, Fran, con un tema de eliminación de desperdicios que creo que lo mencionábamos de forma bastante repetitiva en el slide pasado. Es el fundamento principal o inicial de la metodología y es cómo logramos eliminar y llevar a cero todo lo que genera desperdicios sobre tiempo, sobre costos, súper importante, Frank, cómo esos desperdicios terminan impactando un resultado económico en las compañías. El empoderamiento de personal es un principio de los más importantes, consideraría, Frank, en temas de Lean Manufacturing, porque tiene todo que ver con los equipos de trabajo. Yo soy un ejemplo, Frank, de lo que tiene que ver con el empoderamiento de personal. En mis inicios profesionales yo fui operario de producción
y hice parte de estos equipos que terminan por sacar a relucir todo el poder que tiene de agregar valor cada integrante de las organizaciones. Entonces, el empoderamiento de personal termina por ser un ítem clave, y aunque aquí se ve solo en un rubro, realmente rodea toda la cadena porque hay muchos temas de formación. Este tema también es muy importante desde entender las posiciones y los zapatos de las otras personas, cómo alguien de servicio al cliente entiende qué pasa con los de logística y cómo viceversa los de logística entienden lo que pasa con servicio al cliente. En este caso, el empoderamiento se evidencia inmediatamente cuando se aplican estas metodologías, y aún más cuando logramos integrar equipos de diferentes estructuras jerárquicas dentro de un mismo grupo que ataca y para eliminar pérdidas. Este tema, Frank, de empoderar el personal termina convirtiéndose casi que el garante de que todo el ciclo se sostenga y pueda perdurar en el tiempo. Algo también súper importante es el tema del flujo continuo. El flujo continuo hace referencia, Fran, y es que básicamente hay muchas empresas que tienen muchas intermitencias, porque hay agotados, porque no hay materias primas, porque no hay X componente, porque hay fallos en las líneas. Entonces, lo que busca Lean es que haya flujo continuo desde producciones constantes que disminuyan todo tipo de desperdicio. El sistema en función del cliente, lo hablábamos ahorita. Lean es una metodología que se enfoca 100% en qué quiere el cliente, qué percibe el cliente y qué valor agregado él está dispuesto a pagar para poder minimizar y eliminar el resto. Entonces, siempre estamos enfocados en que sea el cliente la persona que esté demandando de la necesidad de servicios o productos, y que no sea la empresa la que esté empujando por medio de producciones masivas a generar una demanda. El tema de flexibilidad, Fran, es súper importante. Hace referencia más a hoy, a la fecha, en temas de estar cada vez más cerca de la demanda. Si ustedes se ponen a revisar en las diferentes empresas, igual si nos están acompañando gerentes, podrían dar también testimonio de eso. Hace unos años los lotes de fabricación eran lotes demasiado grandes, se producían en masa. A la fecha se produce muy pequeño para estar lo más cerca de la demanda y poder evitar inventarios innecesarios que al final se convierten en una de las pérdidas más grandes para las compañías. Entonces, este tema de flexibilizar las líneas, hacerlas más ágiles, más rápidas, se vuelve en un principio también relevante para el tema de este círculo de la filosofía Lean. La estandarización también, al igual que los otros, un principio súper importante. Y yo siempre he dicho, y desde la experiencia, y creo que Fran también lo podría validar, para mí el ejercicio de la mejora continua tiene su participación más difícil en el tema de sostener. Realmente mejorar en algunos casos simplemente con medir puede ser fácil, pero sostener en el tiempo puede ser complicado. Y los invito a hacer un ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir en mi casa, estamos gastando mucha agua, mucha energía. Reunir a mi familia, a mi grupo primario y decirles, comunicarles mi preocupación por el costo y el consumo tanto de kilowatts como de metros cúbicos, y seguramente la tendencia inmediata, porque eso también me lo ha dejado la experiencia, es que ese número empiece a bajar. El problema es que a los 2 meses, 3 meses, automáticamente esas cifras que estábamos manejando vuelven a presentarse desfavorablemente para el negocio. Por eso en este punto, y la metodología se fundamenta en esta parte, es clave la estandarización. Cómo yo, después de intervenir, desde hacer flexible y de hacer un flujo continuo, logro garantizar que ese tema se sostenga en el tiempo. Entonces aquí lo que hacemos es generar todo un tema de estandarización, de generación de POEs, estándares de producción, deber ser y principios de funcionamiento para garantizar que la mejora se sostenga. Y asimismo, garantizar y generar una cultura de la mejora continua que al final me va a garantizar que desde la primera vez que hagamos un servicio o un producto cuente con los mejores estándares de calidad, asimismo de tiempo, de costo, y estén alineados a ser competitivos en un mercado que cada vez demanda de que lo seamos más.
Excelente, William. Bastante clara la exposición. Y luego hacia algo que siempre me gusta compartir. Todo lo que queramos construir debe ser sobre unas buenas bases, ¿no? Y en este caso miramos que el método Lean, que aquí Pablo Ávila nos compartía también que existe el Lean Startup, y lo que se trata es que no hacerlo tan complicado, ¿no? Sino hacer todo más liviano. Hoy me preguntaban, y quiero que por ahí también me apoyes en la respuesta, un amigo de Medellín que trabaja en una cámara de comercio de Medellín, se llama Daniel. Él me decía, oiga, y todo lo que ustedes explican, eso ayuda a los emprendedores también. Y pues mi respuesta fue pues, definitivamente sí, ¿no? Las organizaciones grandes o pequeñas, todas pueden aplicar, incluso muchas aplican este tipo de principios, de metodologías, como lo que estamos viendo, eliminar desperdicios. Es más, yo pienso que como emprendedores, aplicar estos principios garantizará la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? De llegar a ser grandes empresas. Y lo que le decía a este amigo es que además de aplicar esto, solo lo único que va a cambiar es la escalabilidad, ¿no? Una cosa es aplicar eliminación de desperdicios en un emprendimiento personal, familiar, y otra cosa pues es una empresa de 100 o 1000 empleados. Y ahí viene la siguiente pregunta, William. ¿Esto a qué tanto impacta? ¿Dónde impacta? ¿Realmente tiene efecto? Claro, Frank, y muy buena pregunta. Realmente la metodología impacta en cualquier modelo, y ahora que mencionabas también el tamaño de las empresas, y como lo mencionaba al inicio, yo tengo en el ADN ya el tema de productividad, y cuando estoy en una fila en algún centro comercial, en algún supermercado que es muy concurrido, uno automáticamente ve cómo puede mejorar el proceso incluso de registro de las cajeras y hacer ese proceso más ágil. El otro día estaba en un restaurante que estaba muy concurrido, una fecha especial, no recuerdo si era el Día de la Madre o el Día del Padre, y los tiempos de espera se hacían muy largos. Y eso para uno como cliente hace que la experiencia no sea tan agradable. Perfectamente podríamos hacer una aplicación de metodología Lean para agregar valor desde reducir esos tiempos de espera y hacer más agradable la experiencia para el restaurante. Entonces, como puedes ver, aplica en todos los contextos. El otro día también estaba en un banco haciendo un trámite y en la fila pues uno escucha los comentarios y decían, no, tenemos que cambiarnos de banco. Estas filas, este tiempo de espera no se ve en los otros bancos. Entonces también cómo uno interviene esos procesos, identifica esas oportunidades para hacer un proceso más eficiente y más agradable y al mismo tiempo más competitivo, y también desde el costo y desde la experiencia para el cliente, ya sea un servicio o un bien. En este mismo sentido, Frank, todo negocio está en un inicio acompañado por unas entradas, que en el caso de las materias de las manufactureras serán materias primas, mano de obra, maquinaria, capital. En el tema de los servicios pueden ser mano de obra especializada, algunos otros insumos como papelería, pero todo negocio está en un inicio acompañado por unas entradas que normalmente cuestan dinero. Esas entradas en una segunda instancia entran a un proceso de transformación para que al final se conviertan en unas salidas materializadas en bienes o servicios listos para la venta. ¿Por qué traigo esta imagen a colación, Frank? Porque ese ejercicio de transformación y de administración de esa transformación es un universo repleto de oportunidades en el que podemos bajar costos, mejorar rendimientos de azúcar, de agua, de energía, de cemento, temas logísticos, cómo yo optimizo temas de vehículos, cómo yo optimizo temas de urgencias en atención de las clínicas. Esto es un universo que el otro día lo hablaba con alguien, y si de pronto el amigo Jeff, dueño de Amazon, nos estuviera viendo, ojalá así fuera, podríamos estar convencidos de que incluso en Amazon, que es una de las empresas más grandes
que hay actualmente en el mundo tienen oportunidades en este proceso de transformación y ellos son conscientes y destinan equipos completos para poder ser competitivos, así sean la empresa más grande, e invierten gran cantidad de dinero en este ejercicio. Un valor agregado desde esta diapositiva, Frank, y algo que para mí es muy relevante, es que en todo este proceso de transformación juega un papel crucial lo que tiene que ver con la medición. Y el ejemplo que mencionaba ahorita de los recibos públicos de mi casa es un claro ejemplo para traer a colación. Todo ejercicio que sea medido tiene un resultado positivo inmediatamente sin haber implementado metodologías. Por eso desde esta parte y la recomendación para los empresarios que de pronto nos están viendo, nos puedan ver en otro momento, es que la medición es crítica. Implementar tableros de indicadores claves es la base para empezar a aplicar temas de mejoramiento continuo. Normalmente esos indicadores los definimos contestándonos una pregunta que leía en un libro que se llama Administración para una página, y es ¿qué nos hace exitosos? Entonces, ¿qué hace exitoso una empresa de yogur? Bueno, tener un producto con calidad, tener un producto a bajo costo, entregar en el tiempo establecido. Ahí hay 3 ejemplos claros de lo que podrían ser indicadores a empezar a medir. En esos indicadores colocamos metas y ya tenemos un punto de partida que en este mundo de Lean consiste en retar todo el tiempo, infinitamente. Si hoy quiero un costo de 100 pesos, mañana voy por un costo de 80 pesos y así infinitamente hasta lograr los objetivos de la compañía. ¿Qué hace Lean? Lean agrega valor en los resultados de la compañía desde innovar y mejorar cada proceso, desde el aportar y unificar criterios, conceptos, conocimiento, capacidad de los empleados. Yo uso mucho en estos ejercicios el conocimiento de las personas que están frente a los procesos, los operarios, los que están frente a la transformación como tal. ¿Quién es el que define al final cuánto se gasta en una elaboración, cuánto cemento, cuánto tiempo en un proceso de selección? Son las personas que lo ejecutan. Entonces, integramos todo ese conocimiento con la experiencia de la metodología para poder maximizar resultados. Como lo decía ahorita, todo proceso, absolutamente todo. Lean ya ha evolucionado un poco más allá y está en la concepción inicial de equipos o procesos construidos desde fábrica para que no tengan desperdicios. Pero incluso teniendo ese tipo de innovaciones en el desarrollo de maquinaria, por ejemplo, siguen habiendo todo un universo de oportunidades que tenemos como oportunidad de materializar para que no estemos en ese puesto 57, sino que podamos subir año a año y que realmente haya un impacto en los resultados económicos de las empresas y, como lo mencionaba y recalco con insistencia, en el país. Bien, William, pues me queda resonando mucho el gran impacto y las posibilidades que se abren aquí para las empresas, los empresarios, también los mismos trabajadores. Aquí entonces lo que hacemos es analizar el proceso desde las entradas que tiene todo el proceso de transformación, administración, hasta que tenemos unas salidas. Y dentro de los mensajes que tú mencionas me queda sonando mucho el ejemplo de Amazon, que alineándolo a lo que hablábamos con una consultora, el gerente muchas veces, el dueño, se siente solo, ¿no? Y dice, bueno, ya no sé cómo reducir costos, no sé cómo incrementar las utilidades para generar mayor empleo, mayor impacto. Y muchas veces se siente solo y se queda solo. Tal vez un poco de ego o falta de entusiasmo, de motivación, de información. Creo que es valioso el ejemplo de Amazon porque desde la humildad, cualquier gerente va a decir, bueno, yo quisiera revisar si Amazon lo puede hacer, qué tal en mi empresa, revisar qué posibilidades tengo de, por ejemplo, eliminar desperdicios. Y ahí conecto con la pregunta, ¿cómo podemos eliminar desperdicios? ¿Cómo podemos hacer ese proceso dentro de una organización?
Y quizás si nos ayudas, William, con un ejemplo en servicio al cliente, que es algo que todas las empresas hacemos. Perfecto, Fran. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ya veíamos que realmente hay toda una oportunidad desde ese proceso de transformación, que es algo tangible y real, es empezar a evidenciar que las tenemos. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo eliminar desperdicios? Ahora mencionaba Frank, hay toda una serie de herramientas que se manejan en empresas de categoría mundial. Mencionaba, por traer a colación algunas, SMED, Six Sigma, Lean Six Sigma, Pokayoke, bueno, BCM. Hay una gran cantidad de herramientas, Design Thinking desde la innovación. Hay una gran cantidad de herramientas que permiten eliminar desperdicios. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de una que me parece muy poderosa, que he visto materializar no solo desde ver, sino desde acompañar resultados muy positivos en las diferentes compañías en las que he podido hacer parte, ya sea como empleado o como consultor, en las que hemos alcanzado, incluso se tenía una meta de 25 millones de dólares en una planta, con un equipo sí robusto, pero 25 millones de dólares de ahorros anuales solo en temas de proyectos. Y aquí algo que iba a mencionar en la diapositiva, se me pasó de pronto, Frank, es que una empresa tiene dos formas de generar valor desde lo financiero, y es obviamente incrementar sus ventas, que hay que apuntarle y para eso existen los equipos comerciales, pero otra muy importante es reducir los costos. Esas son las dos formas que tiene una empresa de generar ingresos mayores o resultados financieros mejores cada vez, y es desde mejorar ese costo que tiene cada producto, cada servicio, para poder tener márgenes más altos o incluso para poder competir desde los precios, que es algo que se está evidenciando actualmente. Entonces, voy a contarles un poco de una de las herramientas, diría que de mis preferidas, y es Kaizen. Kaizen se fundamenta en el ciclo PHBA, y algo que me causa mucha gracia, Frank, es que Kaizen nosotros lo manejamos desde 8 pasos, y de 8 pasos, 6 hacen referencia al planear. Por eso aquí utilizo una frase de Albert Einstein que decía que si tuviera una hora para solucionar un problema del mundo, utilizaría 59 para entenderlo y 1 minuto para solucionarlo. ¿En qué sentido podemos evidenciar esto? Nosotros muchas veces vemos los problemas de una forma macro, pero no logramos entenderlos a tal forma que los podamos eliminar. Y muchas veces pasa en muchas empresas que tenemos un problema un mes, damos una solución de paños tibios, pero al siguiente mes, a los 3 meses, vuelve y se presenta. Y es precisamente porque no nos dedicamos a entender. Y Lean o Kaizen nos ofrece ese entendimiento desde los 8 pasos que vamos a revisar. Y Fran me colocaba un ejemplo de servicio al cliente, pero aquí aplica para temas de rendimiento de materias primas. ¿Cuánto cuesta un 5% de desperdicio de la materia prima esencial de un negocio? Eso en volúmenes es una cantidad de dinero increíble. ¿Cuánto cuesta la energía? El tema de energía es apasionante y es uno de los rubros con los que se mide cómo está la producción en Colombia. Tenemos oportunidad en agua, tenemos oportunidad en servicio, en tiempos de entrega, en exactitud de inventarios, en tiempos de entrega a los clientes. Hace poco estaba terminando un curso de gestión en pymes con una universidad de Chile y hablaba que en Latinoamérica las empresas grandes tienen alrededor de un 80% de productividad, las medianas un 60% y las más pequeñas un 40%, incluso un 30%. Entonces, es cómo logramos aplicar esta metodología y este ejemplo en todos esos rubros que les mencionaba. Entonces, vamos a iniciar, vamos a hacer como un Kaizen muy corto, explicándole en qué consisten esos pasos, y van a ver cómo realmente el implementar esta metodología trae resultados inimaginables. Entonces, tenemos en primera instancia el tema y la conformación del equipo de trabajo. En este punto
se conforma el equipo. Para el ejemplo que nos daba Frank, es súper importante entonces quiénes son las personas responsables de servicio al cliente, tanto clientes internos como externos, y lograr tener toda la cadena de valor de ese ejercicio. Súper importante involucrar a las personas que están en la base de ese ejercicio. Normalmente esas personas tienen las respuestas a los problemas que tenemos como compañías y como organización. En este punto definimos ese equipo, damos roles, pero hacemos algo súper importante que hablaba al inicio, y es definir el propósito. Si nosotros no definimos el propósito en estos equipos, se vuelven en un ejercicio más impuesto por los jefes o los gerentes. A mí me ha pasado, incluso en el ejercicio cuando era operario, yo mismo cuestionaba los de mejoramiento y yo decía, ya vienen con esas tablas a tomar datos. Es porque no hay un involucramiento y un entendimiento desde el propósito. Un propósito se define contestándonos 3 preguntas, que es ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y para qué lo queremos hacer? Yo siempre cuento una anécdota, y es que llevo varios años intentando ir al gimnasio, y yo lo justifico en que menos mal la toma no es cuerpo completo para que no me hagan bullying, pero yo lo justifico desde que no he definido cuál es mi propósito de ir al gimnasio, Frank. ¿Cuál es realmente mi propósito? Quiero conocer gente, quiero verme bien, quiero estar saludable. En el momento que yo defina mi propósito, lo socialice y lo materialice, ese día voy a alcanzar ese objetivo de ir al gimnasio. Lo mismo pasa con todos los equipos de mejoramiento y en este caso de Kaizen. Eso hace parte del paso 1, es súper importante, son ejercicios súper chéveres en el que todo el equipo define un problema y un norte. Paso 2, situación inicial. Es de los pasos donde más tiempo gastamos normalmente, es de mis preferidos porque aquí es datos. Como dicen en Lean, en Dios confío, el resto tráiganme hechos y datos. En este caso hacemos todo un análisis, tenemos muchas bases de los tableros de indicadores que les mencionaba ahora. En los casos que no hay, puede que se demore más porque habría que hacer un mapeo de toma de datos de la situación, del problema. Aquí también hacemos uso, Frank, desde ese análisis, porque yo empiezo con un problema de servicio al cliente, pero en situación inicial yo lo voy acotando y lo voy acorralando al problema, desde utilizar metodologías como el cascadeo. Y básicamente yo arranco con un problema de servicio al cliente, que es un problema inmenso, es un problema que no tiene a simple vista una salida temprana. Entonces, lo que yo hago es entender muy bien el problema y cascadearlo. Y si yo empiezo con un problema de servicio al cliente, yo, bueno, ¿servicio al cliente dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué regional? ¿En qué productos? Y asimismo voy acorralando el problema, obviamente desde impactar lo que mayor participación tiene en el problema. Después de que tengo esa información muy clara y ya tengo el problema más pequeño del que iniciamos, por ejemplo en energía, tengo un consumo de energía en una planta. Bueno, desde el análisis de la situación inicial y magnitud del problema, yo identifico, bueno, el 80% del consumo de energía son estos 2 equipos. Ya yo empiezo a enfocar y a focalizar el problema. Después de tener esa información, hacemos uso de una herramienta poderosísima en ese mismo paso 2, Frank, que es el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento, Frank, y con eso me he encontrado unas sorpresas muy curiosas, chistosas algunas, y es como desde los estándares de deber ser, yo encuentro que cuando voy a comparar con la realidad, con lo que ocurre en el Gemba, en el campo, encontramos que hay condiciones muy por fuera de temperatura. Un ejemplo que viví en una empresa de confitería, ellos hacían gomas rellenas de centro líquido y usaban equipos con nitrógeno para poder cortar ese producto y tenerlo listo. Ese troquel que cortaba el producto funcionaba con resortes. En algún momento de la línea, del tiempo de existencia de la línea, esos resortes se empezaron a dañar. Ellos tenían que cambiarse cada 24 horas y de la noche a la mañana empezaron a dañarse, a averiarse y a cambiarse cada 3 horas, 5 horas. Bueno, la eficiencia de la línea empezó a haber agotados, empezó a haber pérdidas, empezó a haber el ojo de toda la regional de Latinoamérica en esa planta. ¿Qué pasaba? Porque había un tema de desabastecimiento. Con ese problema convivieron aproximadamente 3 años y desde entender ese principio de funcionamiento nos dimos cuenta
que algún ingeniero en algún momento, por agilizar de pronto de buena fe el proceso, implementó descongelar los troqueles con calor a vapor. Él en su proactividad no contempló que ese choque térmico de estar congelado fisuraba internamente la constitución del resorte. Cambiaron 10.000 veces de proveedor. Yo creo que probaron, hasta importaron resortes. Y ese pequeño detalle de entender el principio de funcionamiento generó ahorros de 300 millones de pesos en un solo mes. Entonces ahí se muestra el poderío de este paso y situación inicial, que obviamente lo estoy mostrando desde una mirada muy rápida, pero que realmente tiene un entendimiento, una explicación lógica de su implementación. Paso 3, indicadores de impacto y definición de la meta. Estoy con quejas de servicio de 100 al mes, quiero bajar a 50, defino esa meta. ¿Qué impacto económico representa esa meta para mí? Entonces, en este punto defino esa meta y ya tengo algo materializado. Si ustedes ven, vamos en el paso 3 y todavía no ha habido ninguna solución. Vuelve y juega Albert Einstein con su frase. En este punto definimos, siempre llevamos a un tema de dinero. Obviamente la gran mayoría de empresas tienen un ánimo de lucro, entonces siempre tratamos y lo hacemos una medición de indicadores de impacto desde lo económico. Pasamos al paso 4 después de definir esa meta, en el que utilizamos herramientas de análisis de causas, como el 5W más 2H, el 5 por qué, en algunos casos espina de pescado. No soy el de usarlas porque he dado un manejo desde un buen análisis, que no me gusta que de pronto abran la información, sino que ya tenemos el problema cogido de la punta. Entonces utilizamos 5W más 2H y 5 por qué. De ese ejercicio de 5 por qué salen causas raíces que permiten que yo implemente planes de acción, los cuales voy a definir en un paso 5. Es decir, ¿quién es el responsable? Esa corrección demanda de una inversión de presupuesto, en qué tiempo, cuáles son los recursos, qué método voy a utilizar, quién aprueba ese tema, lo planifico desde una definición. En el paso 6 ya hay una implementación de lo que hemos analizado desde las causas raíces y que hemos planeado en el paso 5. En el paso 7, todo un tema de estándares y entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en ese caso que les contaba del troquel de la fábrica multinacional de confitería, tuvimos que hacer todo un procedimiento de estándar para garantizar que el proceso se mantuviera independiente de las personas que hicieran parte de ese proceso. Y obviamente con esos estándares, que son súper importantes, vuelvo y lo recalco, se hace todo un plan de formación y entrenamiento a las personas, casi que quedando consignado en los planes de formación de las personas que entran. Porque muchas veces pasa, y como hoy estamos aquí, mañana podemos estar en Amazon, podría ser, esa rotación hace que muchas veces el conocimiento se fugue cuando no tenemos estándares y planes de entrenamiento sólidos que garanticen ese tema. Por último, y la parte más satisfactoria del ejercicio, Fran, obtener resultados. Y es como gratificante. Aquí me gusta recalcar siempre, Fran, yo he acompañado alrededor, en mi experiencia, unos 60 proyectos en diferentes compañías, y he visto muchos temas en los que no soy el experto, pero por eso toma relevancia el paso 1, y es cómo yo conformo un equipo sólido que tiene un propósito alineado, y cómo desde mi experiencia en la metodología y en la experiencia del equipo logramos direccionar y aprovechar al máximo ese conocimiento. Al final uno termina hablando de 10.000 cosas y entendiendo de muchas cosas, es muy enriquecedor, pero realmente la solución y el impacto lo tienen las personas con las que conformamos el equipo. Paso 8, festejar, disfrutar de los rendimientos. Normalmente lo medimos desde un impacto en estados de resultados, cómo se impacta el costo y eso en cuántos puntos se convierte de EBITDA en algunos casos para garantizar este resultado. No sé, Fran, si tienes alguna pregunta, si es claro. Oh, excelente, muchas gracias por la explicación. Voy a intentar concluir de alguna manera y entender, o sea,
Me gustó mucho la pregunta, vuelvo a la pregunta es un líder, ¿no? Un líder que asesora a emprendedores y me decía, ¿cómo hacemos esto para que un emprendedor lo entienda? Y voy a, voy a hacer el esfuerzo de retomar la explicación de una manera muy rápida de lo que tú nos dices. Entonces, lo primero que hacemos es conformar un equipo, ¿no? Que puede ser una, dos, tres o un equipo adecuado para solucionar, identificar qué situación es la que queremos mejorar, la situación inicial, definir si vamos a mejorar ventas, costos, recuperación de cartera, definir ya en términos de indicadores, analizar las causas, ese es un punto que es crucial. Me gusta mucho el enfoque que tú nos has mencionado, que es planificar, ¿no? Y de eso es que nos olvidamos la mayoría de los empresarios, de dedicar tiempo a planificar, sentarnos, analizar cómo están las cosas, como dicen en los partidos de fútbol, ¿no? De parar el balón un poco y dedicarse un poco a armar la estrategia. Entonces ya tenemos el análisis de causas, por qué no estamos logrando los objetivos que queremos y de acuerdo a eso vamos a definir un plan de acción, lo implementamos, hacemos que ese plan de acción ya se convierta en nuestra forma de trabajar habitual y todo eso creo que es lo más interesante que le puede gustar a los gerentes, es que todo eso se va a ver reflejado en reducción de costos, en eficiencia, en rentabilidad para la organización, en el sentido social, mejorar el impacto social, la satisfacción de la sociedad, del cliente, la sostenibilidad de la empresa o de la organización y lo que tú decías, seguir o hacer mejor ese impacto en el desarrollo de las regiones, ¿no? Desde la parte donde nos ubiquemos. Eso es lo que entiendo. Aprovecho una pausa para saludar a Alexandra, a Pablo, a Cindy, que nos han enviado saludos, están participando también de varias organizaciones. Y ya para cerrar, yo entiendo que esta metodología la podemos aplicar en muchas organizaciones, en cualquier organización, con humildad, decir, bueno, si estoy perfecto, a ver, expongámonos a ver si tengo posibilidades o si al contrario, yo siento, porque a veces eso es de sentir también, y eso lo utilizan los japoneses precisamente, la intuición, tener la posibilidad de manejar este tipo de herramientas. También nos saluda Oscar Andrés Bolaños, muchas gracias por estar atento a las capacitaciones. Me gustaría ya, para ir cerrando, que nos comentes a manera de conclusión, de recomendaciones. A mí me gusta que los empresarios, a partir de estas capacitaciones, empiecen no solamente a escuchar la capacitación, sino también a tomar acción. Si alguien quisiera aplicar esto, ¿qué puede hacer? ¿Qué posibilidades tiene, William, para que nos apoyes, por favor? Perfecto, Fran. Bueno, tengo esta frase y contesto tu pregunta. Estar ocupado y estar generando valor son dos cosas totalmente diferentes. Parece que tiene un poder y una lógica muy marcada. La invitación puede girar en torno a esto y es que realmente hay una gran oportunidad. Hay muchas formas de implementar estos ejercicios. Yo creo que lo principal es que no vean de pronto un tipo de ejercicios como estos como un gasto, sino como una inversión que realmente se va a devolver por 10 en resultados, en competitividad, en resultados para las organizaciones. Hay mucha información. Obviamente aquí compartimos y quisimos agregar valor desde la experiencia que tenemos, pero hay mucha información que de pronto se queda corto este espacio, que de pronto podrían buscarnos para hacer ejercicios que complementen si tienen algunas dudas, pero yo creo que la invitación, Frank, es a que, como lo hacen las grandes empresas,
Conozco muchas compañías que tienen incluso en su nómina 5 o 6 personas y así todos se soportan con ejercicios de consultoría para materializar esos resultados que uno permiten que logre estar vivo en un mercado tan competitivo y dos, que logren crecer desde sus expectativas estratégicas como compañía. Entonces, creo, Frank, que cerraría con esta parte. Muy poderoso esta frase, estar ocupado y estar generando valor son dos cosas totalmente diferentes. Lo que mencionaba a un inicio, muchos líderes, muchos gerentes, muchas veces por estar en el día a día, de pronto no alcanzan a materializar todas esas oportunidades que veíamos en ese proceso de transformación. Bien, William, muchas gracias. Sí, creo que es una excelente conclusión. Podemos cerrar diciendo que pueden investigar, pueden dedicarse, hay herramientas, son las herramientas que utilizan las grandes compañías de Colombia y del mundo, están ahí, se las puede aprovechar para el bien de la misma organización, de la sociedad. Nosotros de esta manera nos despedimos. Les recordamos, trabajamos en ISBO, una organización que impulsa la productividad y la competitividad organizacional a través de servicios de asesoría, capacitación, software. Pueden contactarnos, por favor, compartan este video con las personas a quienes les pueda ser útil. Denle like, déjenos sus comentarios, sus preguntas, qué otras preguntas tienen o qué temas desean que toquemos. Siempre estaremos ahí para apoyarlos. Seguiremos emitiendo este tipo de espacios donde a través de masterclass podemos contribuir a la sociedad con capacitaciones puntuales, con herramientas que desde su propio ejercicio los pueden investigar y aplicar. De esta manera, pues nos despedimos, agradecemos muchísimo a las personas que nos han acompañado y estamos para servirles. Es tu turno para despedirte, querido William. Fran, muchas gracias por la invitación. Creo que son espacios que terminan por generar aprendizaje de lado y lado. Al final estos en vivos pues buscan eso, que uno pueda transmitir el conocimiento. Pues si la embarra uno y es en vivo, pues de pronto que uno se vuelva viral y famoso, pero es muy grato hacer parte de estos ejercicios. De nuevo la invitación a todos, Fran, muchas gracias. La idea es que podamos seguir impactando, que ese propósito que tenemos de vida, de impactar vidas y personas, puede llegar a muchas empresas, a muchas personas en todo Colombia, incluso Latinoamérica. Muchas gracias, Frank. Gracias, William. Nos saluda Leonardo Flores, muchas gracias. Juan David tiene una buena pregunta. No sé si la quiera responder, estimado William. ¿Es posible en una empresa que está iniciando aplicar este tipo de herramientas? Total, Fran. Yo creo que es incluso mejor porque empezamos a construir una cultura. Y es que todo el tema de mejoramiento, lo que buscamos en la implementación en las empresas es que vuelva una cultura. Y es muy gratificante ver cómo todos los integrantes de una organización giran en torno a este ejercicio de retar cada vez los indicadores. Es que al final cada área de una compañía se moviliza desde eso, desde cómo retarnos cada día a conseguir mejores resultados para hacer el negocio más rentable, incluso como profesionales más exitosos desde las áreas. Entonces, claro que es viable, incluso mejor porque se empieza a construir esa cultura desde tempranas horas de las organizaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta. Y muchas veces me preguntan, ¿no? Oiga, es que estamos iniciando, podemos empezar a aplicar calidad y es el momento preciso, ¿no? Donde hacemos lo que tú dices, cultura organizacional, donde desde el principio empezamos a trabajar, incluso después tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que tenía 100 años, tiene más de 100 años,
Y ahí sí es complicado cambiar la cultura organizacional. Sí. Se asemeja a un señor de 100 años, ¿no? De acuerdo a la literatura japonesa. Una empresa que estén haciendo, pues se le puede enseñar de manera fácil, pero a un señor de 100 años ya es complicado cambiarles los hábitos. Muy bien, pues de esa manera cerramos. Muchísimas gracias, mi estimado William. Les recordamos, William Frank Fajardo, a sus órdenes, la empresa ISBO, que ha sido reconocida y apoyada por el Ministerio de las TIC, ProColombia para exportar, el sello Compra la Nuestra, el Ministerio de Comercio, el ICONTEC, estamos en proceso de certificación, la Cámara de Comercio. Un abrazo, feliz noche, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos pronto. Mil gracias, Frank. Saludos. Gracias.